Cuando la Biblia habla de los falsos profetas, en Mateo capítulo 7, versículo 15, Jesús los llama lobos rapaces vestidos de ovejas. Y yo quisiera desarrollar ese concepto dado por el Señor Jesús, ya que es muy interesante para poder descubrir quiénes son aquellos que se disfrazan delante del rebaño. Porque solos no podemos y tampoco queremos. Bienvenidos a nuestro devocional Maná, donde oímos y obedecemos la palabra del Señor. Comenzamos un nuevo día y una nueva semana de la mano de Dios. Bienvenidos a todos los que mañana tras mañana escuchan este devocional Maná y enriquecen sus vidas espiritualmente. Cada mañana Dios nos envía su maná y su alimento espiritual para nuestras vidas. Esta semana es una semana especial. Recuerde que se va a celebrar el Día de Gracias. Y gratitud siempre debe haber en el corazón. Y yo quisiera que en todos los oyentes de Maná hiciéramos una semana de gracias. ¿Qué quiere decir? Ustedes tienen los canales. Ustedes escuchan este devocional por Facebook, por Spotify, lo escuchan por los devocionales a través de WhatsApp y lo escuchan aquí por YouTube. Entonces, en los canales que ustedes tienen, vamos esta semana a hacer una campaña entre nosotros. Las razones por las cuales debemos dar gracias. Y yo quisiera que a lo largo de la semana usted escribiera: ¿por qué dar gracias? ¿Qué significa dar gracias? ¿Cuál es el resultado de dar gracias? Todos los días, usted nos va a escribir una frase. La va a postear en su Facebook, en su Instagram, en sus redes sociales. Aquí en el WhatsApp, usted nos va a escribir qué es, qué significa, para qué se da gracias todos los días. Y pónganme mucha atención. Este jueves, que es el día que se celebra el Día de Gracias, voy a hacer el devocional Maná en vivo. Y vamos a hacer un día especial de gracias. Recuerde que en el canal de YouTube hay un botón que dice gracias y vamos a usarlo porque lo que vamos a hacer es enseñarnos según el corazón de Dios a tener siempre un corazón agradecido. Este fin de semana nuestros eventos. El viernes estaremos en Cali, el sábado estaremos en Armenia y el domingo haremos 2 eventos en Medellín. Y ustedes están cordialmente invitados y no se pueden perder esa hermosa oportunidad de estar en un evento con un pastor invitado desde las Filipinas y que obviamente pues trae un mensaje para todos nosotros. El tema que se va a compartir se llama Una sola decisión puede cambiarlo todo. Una sola decisión puede cambiarlo todo. Usted está cordialmente invitado con su familia, con sus amigos. No se lo puede perder. Cali, 7 de la noche este viernes. Armenia, 5 de la tarde este sábado. Y Medellín, 9 de la mañana y 4 de la tarde. Desarrollemos nuestro tema para el día de hoy. Cuando Jesús advierte en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, versículo 15, que vendrían falsos maestros, y Jesús hablando de esos falsos maestros dijo que ellos eran como ovejas vestidos de lobos. Acompáñeme al libro de Zacarías en el capítulo 11 y vamos a leer a partir del verso 16. Mire tan contundente lo que habla aquí. He aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará la perdida, que no buscará la pequeña, que no curará la perniquebrada, que no llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne gorda y romperá sus pezuñas. Tremenda descripción. Y otra vez, sigamos usando la Biblia y vayámonos al Evangelio de Juan, en el capítulo 10. Y cuando el Señor habla también de las ovejas, mire que el Señor describiendo a las ovejas dice así. Juan capítulo 10, versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños.
Versículo 7, volvió pues a Jesús a decirles: yo soy la puerta por donde entran las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, y no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará, saldrá y hallará pastos. El ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor que da la vida por las ovejas. Mas al asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas, las mías me conocen. Y uno se pone a leer estos textos y uno dice: wow, qué interesante encontrar la diferencia que hay en la Biblia entre unos pastores y otros. Unos que dice la Biblia no les va a importar para nada el rebaño, y leíamos ahorita en Zacarías en el capítulo 11, no van a cuidar a la que está débil, no van a buscar a la que está perdida, no van a alimentar a la que está enferma y está debilitada. Y el Señor Jesús, hablando del buen pastor, Él dice: vienen los extraños a los que las ovejas no conocen, y las ovejas nunca oirán su voz. Jesús está partiendo de una premisa. Cuando nosotros hablamos de los falsos profetas, de aquellos que vienen a enseñar la palabra de Dios que no es, dice en primer lugar que nosotros tenemos que aprender a oír la voz del pastor, la voz de nuestro buen pastor. Jesús dice en este texto de Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz. Es muy importante que un cristiano y un hijo de Dios se enseñe a oír la palabra de parte de su pastor, porque su pastor cuida de ella, porque su pastor está interesado en la vida de ella, muy diferente al asalariado. Y yo creo que cuando el Señor habló de los profetas falsos, habló de aquellos que solamente les interesaba hablar mentiras, decir lo que ellos querían decir, decirle a la gente lo que querían oír, porque eso les generaba a ellos, primero, bienestar personal, porque se volvían populares, la gente los amaba, y en segundo lugar, pues beneficio personal, porque igual ellos sacaban réditos y ganancia de todos estos. La Biblia dice que al final de los tiempos vendrán algunos que van a hacer apostatar de la fe a muchos que habían creído. Hay que tener mucho cuidado, porque la Biblia habla en segunda de Pedro, en los textos que leímos la semana pasada, decíamos que van a venir herejes. El apóstol Pablo le advirtió a los Gálatas, a las iglesias de los Gálatas, les dijo: cuidado, que van a venir muchos, es más, que van a tratar de infiltrarse en la iglesia para enseñarles a agradar a los hombres y no al Señor. Y si viene aún un ángel del cielo a anunciarles un evangelio diferente, que no existe un evangelio diferente, no lo crean, no lo sigan. O sea que cuando hablamos del buen pastor, el Señor Jesús dijo: el buen pastor es el que cuida las ovejas, el que las ama, el que busca su bienestar. En cambio, el asalariado solamente está pensando en él y en su bienestar. ¿Qué tenemos que sacar como conclusión cuando leemos de quiénes son los falsos maestros y qué es lo que vienen a enseñar? Lo que tenemos que sacar como conclusión es: aquellos que vienen y buscan nuestro bienestar, en el sentido en que busquemos al único y verdadero Dios, que rindamos nuestra vida a Él, que reconozcamos su señorío y su gobierno sobre nuestras vidas, son pastores que aman al rebaño, porque no temen decirle a sus ovejas que se arrepientan, que busquen al Señor para ser perdonados, que cada día hagan de las Escrituras su pan y su sustento diario. Estos son verdaderos pastores, porque están llevando a los discípulos hacia el camino de la verdad, de enfrentarse cada día al Señor, a su palabra, a todo lo que Él nos enseña. En cambio, hay falsos pastores que lo que están buscando es simplemente tratar de ponérsela fácil a la gente y decirles entonces que
todo está bien, que no hay nada para cambiar, que ellos tienen la salvación y la vida eterna, que ellos van a ser prosperados, van a ser bendecidos, que sigan adelante y que no miren atrás. Mi querida familia, ¿quiénes son los verdaderos pastores? Aquí dice, el Señor Jesús denunció en ese versículo, pastores que son lobos rapaces. Si usted mira en la analogía que el Señor Jesús utiliza, ¿quiénes eran los enemigos en aquel tiempo de las ovejas? Pues los lobos. ¿Y qué buscaba un lobo? La ocasión. Siempre estaban acechando los rebaños. Pero ¿con qué se encontraban los lobos? Con buenos pastores que estaban dispuestos a dar su vida por las ovejas. Pero también ¿con qué se encontraban los lobos? Con asalariados, que cuando venía el lobo, pues ellos salían corriendo. A ellos no les importaba para nada las ovejas. Entonces, cuando hablamos de amor, ¿quién es un verdadero padre? El que enseña a sus hijos, los amonesta, los disciplina y los guía por el camino de la verdad. Y eso a veces le trae a uno problemas como padre, porque a veces uno es visto como un mal papá, como una persona muy exigente, como una persona intransigente, porque está formando principios. Y uno formando y educando se vuelve un poco antipopular, porque el hijo quisiera que el papá lo dejara hacer todo lo que quiere, le celebrara sus cosas, y resulta que no. Un buen papá ama, consiente, pero también disciplina y aprieta. Yo con la mayoría de padres que me encuentro y que sus hijos están teniendo problemas de adolescentes y hasta ya de adultos, lo reconocen. Yo no apreté cuando tenía que apretar, no discipliné cuando tenía que disciplinar, no fui estricto cuando tuve que ser estricto. Y es lo mismo, yo creo que a nivel espiritual sucede mucho al interior de la iglesia. Los pastores no solamente estamos puestos para que pues enseñemos y digamos palabras bonitas, sino que a veces nos vamos a ver como molestos ante los demás porque siempre estamos insistiendo, o a veces llamamos la atención, o a veces disciplinamos, a veces hablamos del pecado, hablamos de las consecuencias de apartarse de Dios, y hay gente que no ve eso como bien, porque dicen, pero ¿por qué le hablan a uno de esos si Dios es bueno, si Dios es misericordia? ¿Por qué hay que hacer tanto énfasis en esas cosas? Yo creo que la amonestación es importante, y por eso Jesús utilizó esta analogía. En aquel tiempo los pastores se vestían con las pieles de sus propias ovejas. O sea, ellos se ponían la lana que sacaban de sus ovejas. Por eso el Señor dice, estos son lobos disfrazados de ovejas. O sea, son pastores, porque su atuendo les daba a conocer que eran pastores, pero eran ¿cuáles pastores? Falsos. Y la Biblia no duda en denunciarlos una y otra vez, en decir, este tipo de personas los van a llevar a ustedes por la puerta ancha y espaciosa, por la puerta donde no hay que esforzarse, no hay que comprometerse, ahí vamos. No, mi querida familia, entonces, ¿por qué nos hemos comprometido en Maná en traerles el alimento diario? ¿Por qué nos hemos comprometido en Maná de tenerles una agenda para que ustedes no solamente oigan el devocional, sino tenerles un texto diario para que todos los días sistemáticamente lean la Biblia en orden, capítulo por capítulo, versículo por versículo? Respondan unas preguntas de tal forma que usted no solamente lea, sino que también escriba, raye, memorice, porque nosotros estamos seguros que estos ejercicios espirituales son los que hacen que cuando aparezca la apostasía, el error, las filosofías, las historias que van a traer a confusión a la iglesia, este tipo de cristianos que leyeron disciplinadamente las Escrituras, que oyeron la voz de Dios, no se van a dejar engañar fácilmente. Ese es el motivo y la razón. Por lo cual a veces suena como repetitivo lo que decimos, pero no. Así como uno aprende sistemáticamente a leer, a escribir, a sumar, a restar, y todos los días ejercicios, llega un día donde usted ya no utiliza los ejercicios, sino que en su mente usted ya puede hacer cálculos. Es lo mismo espiritualmente. Si usted todos los días va a la Biblia y repasa y lee y estudia y memoriza y medita, algún día todos esos principios se quedarán en su corazón, y cuando aparezca
el error, el engaño, la filosofía, la fábula y todas esas cosas que van a aparecer al final de los tiempos, tendremos a cristianos firmes en la roca, afianzados en Cristo, llenos de la palabra de Dios, y ese es el gran anhelo de nuestro corazón. He preparado para ustedes en los 2 siguientes devocionales una figura bíblica a la que la Biblia habla de la Gran Babilonia. Y cuando habla de la Gran Babilonia, habla más que de una ciudad o de una persona, habla igual de una religión o de una filosofía que va a aparecer en los últimos tiempos. Y esto lo profetiza el Apocalipsis. ¡Wow! Es una fascinante historia y yo quiero que esté muy atento a los 2 siguientes días, porque vamos a hablar precisamente de eso, de esa figura que va a aparecer en los últimos tiempos y que otra vez su fin es engañar a la iglesia con una pseudo religión y con algo que va a traer definitivamente mucha confusión al corazón de las personas. Tome su agenda devocional para el día de hoy. Hoy es el día 330 en su agenda. Y usted va a leer Deuteronomio capítulo 15. Miren, ¿qué debía hacer el pueblo y cada cuánto debían condonar las deudas de su prójimo? Porque Dios quería que no hubiera mendigos entre su pueblo y que le ordenó a Israel. Lea este capítulo, llene cada una de las preguntas y deje que Dios hable a su corazón. Padre, tú eres el buen pastor, diste la vida por nosotros. Y los buenos pastores son aquellos que enseñan la palabra, no aquellos que salen corriendo o enseñan cosas que no son. Gracias por darnos pastores conforme a tu corazón y gracias por hacer de nosotros discípulos que aman la verdad y se ciñen a ella. Te entregamos este día. Gracias por ir delante de nosotros, cuidarnos y guardarnos. Nos encomendamos a ti, pedimos tu bendición para este día y esta semana en Cristo Jesús. Amén y amén. Y recuerden que pueden pedir su agenda devocional en cualquier país donde está. Si usted está en Estados Unidos, usted pide su agenda o algún regalo que quiera hacer, llena los datos y la agenda le va a llegar directamente a su casa o a la casa de la persona que usted ordenó. Es muy sencillo a través de un link. Lo mismo pasa en Colombia, lo mismo pasa en Venezuela, lo mismo pasa en Ecuador. Si usted nos escribe, nosotros le enviamos el link para cada país y allí toma su agenda. Los espero mañana en otro tiempo devocional. Bendiciones para todos.